El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, ¡feliz Pascua! Hemos completado este domingo la Semana Santa con la alegría de la resurrección de nuestro Señor. Luego del paso por la cruz, de la muerte física de nuestro Señor, pasamos a la resurrección. Un paso glorioso que ilumina nuestra historia, nos abre a cada uno y cada una de nosotros a la resurrección y se cumple la promesa presentada por el Señor. Vivamos esta Pascua de Resurrección con alegría y con el gozo que se merece. Llorando en silencio de soledad, se escucha el viento cantar. El alba y su luz tocan mi dolor, mi Señor ya duerme en paz. El que hubo amado la vida dio, abrazándose a una cruz. El sepulcro es un lugar sin luz, mi Señor ya despertará. Llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, mi Señor ya resucitó. Resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. Con mucho sentido de gratitud te alabo yo, mi Señor, por haber cambiado mi corazón, por haberme devuelto la paz. La gracia es un don de Dios que está en ti, la puedes ya despertar. Con Él llegarás hasta el Padre Dios, con Él viviremos en paz. Resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clara.
Texto de la catequesis preparada por el Papa Francisco sobre la parábola del Hijo Pródigo. El Papa Francisco reflexionó sobre la misericordia de Dios al analizar la parábola del Hijo Pródigo en la catequesis que preparó para la audiencia general de este pasado miércoles, que no pudo celebrar personalmente por su convalecencia. Queridos hermanos y hermanas, después de haber meditado sobre los encuentros de Jesús con algunos personajes del Evangelio, quisiera detenerme a partir de esta catequesis en algunas parábolas, como sabemos, pues son narraciones que retoman imágenes y situaciones de la realidad cotidiana. Por eso tocan también nuestra vida, nos provocan y nos piden que tomemos posición. ¿Dónde estoy yo en esta narración? Partamos de la parábola más famosa, aquella que todos recordamos tal vez desde que éramos pequeños, la parábola del padre y los dos hijos. En ella encontramos el corazón del Evangelio de Jesús, es decir, la misericordia de Dios. El evangelista Lucas dice que Jesús cuenta esta parábola para los fariseos y los escribas que murmuraban porque él comía con los pecadores. Por eso se podría decir que es una parábola dirigida a aquellos que se han perdido, pero no lo saben y juzgan a los demás. El Evangelio quiere entregarnos un mensaje de esperanza, porque nos dice que sea cual sea el lugar en el que nos hayamos perdido, sea cual sea el modo en que nos hayamos perdido, Dios viene siempre a buscarnos. Quizá nos hemos perdido como una oveja que se sale del camino para pastar la hierba o se queda atrás por cansancio. ¿O acaso nos hemos perdido como una moneda que se cayó al suelo y ya no se encuentra? ¿O bien alguien le puso en algún sitio y no recuerdo a dónde? O nos hemos perdido como los dos hijos de este padre, el más joven porque se cansó de estar en una relación que sentía demasiado exigente, pero también el mayor se perdió, porque no basta con quedarse en casa si en el corazón hay orgullo y rencor. El amor es siempre un compromiso, siempre hay algo que debemos perder para ir al encuentro del otro. Pero el hijo menor de la parábola solo piensa en sí mismo, como ocurre en ciertas etapas de la infancia y de la adolescencia. En realidad, vemos a muchos adultos así a nuestro alrededor que no consiguen mantener una relación porque son egoístas. Se engañan pensando que pueden encontrarse a sí mismos. Y en cambio, se pierden porque solo cuando vivimos para alguien, vivimos de verdad. Este hijo menor, como todos nosotros, tiene hambre de afecto, quiere que le quieran, pero el amor es un don precioso, hay que tratarlo con cuidado. Él, en cambio, lo desperdicia, se malvende, no se respeta a sí mismo, se da cuenta de ello en tiempos de escasez cuando nadie se preocupa por él. El riesgo es que en esos momentos empecemos a mendigar afecto y nos aferremos al primer amo que se nos presenta. Son estas experiencias las que hacen nacer en nuestro interior la convicción distorsionada de que solo podemos estar en una relación como sirvientes, como si tuviéramos que expiar una culpa o como si no pudiera existir el amor verdadero. De hecho, cuando el hijo menor toca fondo, piensa en volver a casa de su padre para recoger del suelo alguna migaja de afecto. Solo quien nos quiere de verdad puede liberarnos de esta visión falsa del amor. En la relación con Dios vivimos precisamente esta experiencia. El gran pintor Rembrandt, en una famosa pintura, representó de manera maravillosa el regreso del hijo pródigo. Me llaman la atención sobre todo dos detalles. El joven tiene la cabeza rapada, como la de un penitente, pero también parece la cabeza de un niño, porque ese hijo está renaciendo. Y luego las manos del padre, una masculina y otra femenina, para describir la fuerza y la ternura en el abrazo del perdón. Pero es el hijo mayor el que representa a aquellos para quienes se cuenta la parábola,
es el hijo que siempre se ha quedado en casa con el padre y sin embargo estaba lejos de él, lejos con el corazón. Este hijo tal vez también hubiera querido irse, pero por miedo o por obligación se quedó allí, en esa relación. Sin embargo, cuando nos adaptamos en contra de nuestra voluntad, empezamos a acumular ira en nuestro interior y tarde o temprano esta ira estalla. Paradójicamente, al final es precisamente el hijo mayor el que corre el riesgo de quedarse fuera de casa, porque no comparte la alegría de su padre. El padre también sale a su encuentro, no lo regaña ni lo llama al deber, solo quiere que sienta su amor, lo invita a entrar y deja la puerta abierta. Esa puerta permanece abierta también para nosotros. De hecho, este es el motivo de la esperanza. Podemos tener esperanza porque sabemos que el Padre nos espera. Nos ve desde lejos y siempre deja la puerta abierta. Queridos hermanos y hermanas, preguntémonos entonces, ¿dónde estamos nosotros en este maravilloso relato? Y pidámosle a Dios Padre la gracia de poder encontrar nosotros también el camino para volver a casa. El Papa Francisco anima a los salesianos a servir a los demás, sin guardarse nada para uno mismo. El Papa Francisco envió un mensaje a los miembros de la congregación salesiana fundada en 1859 por San Juan Bosco, a quienes animó a servir a los demás sin guardarse nada para uno mismo. En su mensaje, dirigido a los salesianos con ocasión de su 29º capítulo general y del aniversario número 150 de la primera expedición misionera de Don Bosco a Argentina, el Santo Padre saludó al nuevo rector mayor Fabio Attard. El sacerdote maltés Fabio Attard fue elegido el pasado 25 de marzo durante la celebración del capítulo general en Turín, Italia, convirtiéndose en el 11º sucesor de San Juan Bosco. El nuevo superior general toma el relevo del cardenal español Ángel Fernández Artime, quien el pasado mes de enero asumió como prefecto del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. El Santo Padre deseó al Padre Attard un buen trabajo, al tiempo que agradeció al cardenal Fernández Artime por el servicio que ha prestado en estos años al instituto y que ahora ofrece a la Iglesia Universal. Al no poder reunirse con ellos debido a su convalecencia, el Papa Francisco les animó desde la distancia a vivir con confianza y compromiso este tiempo de escucha del espíritu y del discernimiento sinodal. Al recordar el tema elegido para su capítulo general, Salesianos apasionados por Jesucristo y entregados a los jóvenes, el Santo Padre señaló que la pasión y la entrega implica dejarse involucrar plenamente por el amor del Señor y servir a los demás sin guardarse nada para uno mismo, tal como lo hizo en su tiempo su fundador. Aunque hoy, respecto a entonces, los desafíos a enfrentar han cambiado en parte, la fe y el entusiasmo siguen siendo los mismos, enriquecidos con dones nuevos como el de la interculturalidad, agregó. También les agradeció el bien que hacen en todo el mundo y les animó a continuar con perseverancia. Bendigo de corazón a ustedes y a sus trabajos capitulares, así como a los hermanos dispersos por los 5 continentes, y les pido por favor que recen por mí, concluyó el pontífice. Semillas de paz y esperanza, tema de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral anunció este pasado lunes el tema elegido por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación 2025. Semillas de paz y de esperanza, que celebra cada año el 1 de septiembre. La jornada se enmarca dentro del tiempo de la creación, una iniciativa ecuménica que tiene lugar del 1 de septiembre al 4 de octubre. Esta edición de 2025 reviste un carácter especial al coincidir con el año jubilar y con el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si.
el texto magisterial del Santo Padre sobre el cuidado de la casa común. Según el comunicado del Vaticano, el tema de este año, Semillas de Paz y de Esperanza, refleja la urgencia de trabajar por la creación de las condiciones para la paz. Una paz duradera y construida conjuntamente que inspire esperanza. La metáfora de la semilla indica también que este compromiso debe ser a largo plazo, fruto de acciones concretas y de una profunda conversión ecológica, según el comunicado. El pasaje bíblico de referencia escogido para esta edición es Isaías capítulo 32, versículos del 14 al 18, que vincula directamente la justicia, la paz y la armonía con la creación. La justicia habitará en el desierto y la paz morará en el campo fértil. Mi pueblo vivirá en moradas pacíficas, en viviendas seguras y en lugares tranquilos. El comunicado también destaca que, como han subrayado el Papa Francisco y sus predecesores, existe un estrecho vínculo entre la paz y el cuidado del medio ambiente. De hecho, se citan los mensajes para la Jornada Mundial de la Paz de 1990 y 2010, de San Juan Pablo II y Benedicto XVI respectivamente, donde se advertía sobre las consecuencias destructivas de la guerra, sobre la naturaleza. La conexión entre la guerra y la violencia por un lado y la degradación de la casa común y el despilfarro de recursos, destrucción y gasto en armamento por otro es muy estrecha, se lee en la nota de prensa. Una educación para una sociedad justa e igualitaria desde el cardenal Silva Enríquez. Llevar la educación a contextos tan diferentes y adversos como una cárcel implica concebirla como un derecho humano elemental y como una herramienta para la justicia y transformación social, propiciando espacios educativos sin exclusión basados en el amor, el respeto y la valoración por el otro, como dijese el cardenal Silva Enríquez. Para construir un país más justo, necesitamos crecer en el amor. El amor no es utopía, no es ingenuidad, no es inferioridad. Es aprender a ver al otro como un verdadero y legítimo otro, humanizando aquellos espacios teñidos de precariedad. Las personas privadas de libertad se están en una situación de desventaja, pues en el sistema carcelario se pierde la identidad, el vínculo, los cariños y no solo el libre tránsito. Por ello, quienes se encuentran presas y presos deben buscar nuevas formas de reinventarse, de remirarse, validarse y de sobrevivir en el encierro. Por tal razón, muchas personas que están en el encierro visualizan el sistema educativo como un espacio protegido que permite la reinvención, revinculación y la dignificación, al tener nuevamente un trato como sujetos y sujetas de derecho. Escuchar resonar sus nombres en el rol de estudiantes y sentarse parte de un microespacio en donde son valorados o valoradas, respetados, respetadas y animadas o animados. A adquirir habilidades instrumentales básicas para sumarse como parte del entramado social cuando recuperen su libertad. Pero por otra parte, el trabajo que realizan las y los profesionales en formación de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez dentro de las escuelas al interior de recintos penitenciarios y centros de internación muchas veces se cuestiona por el contrasentido mediático que ello implica, pues tener como alumnos o alumna a quienes infringieron la ley, o vulneraron los derechos de otros, o rompieron las estructuras sociales instaladas en el país, genera resistencia por parte de la sociedad y también de sus familias, ya que el ingreso a una prisión siempre genera inseguridad y temor. Frente a estas complejidades, las y los estudiantes de la carrera asumen el sello esperanzador del cardenal Silva Enríquez
y logran revertir estos sentimientos desplegando su vocación de servicio para contribuir en la formación de quienes fueron postergados y excluidos en el medio libre y que solo en este espacio de castigo han logrado acceder a la educación. En este sentido es importante ponerse en el lugar del otro, pensar más allá del delito y trascender para mirar a la persona que está en el encierro, pues siguen siendo sujetos y sujetas de derecho que viven la pérdida de su libertad, la que además conlleva alejarse del núcleo familiar, vincular, de la vida social y de la posibilidad de avanzar y tomar decisiones en torno a sus propias vidas, transformándose en personas excluidas que viven la miseria y la pobreza expresada sensiblemente por el cardenal Silva Enríquez. Me ha conmovido el dolor y miseria que viven tantos hermanos míos de esta tierra, en su testamento espiritual, quien con sus mensajes nos desafía en que nuestra vocación de educadores y docentes impacte en la eliminación de la segregación y en la búsqueda de la justicia para todos y todas. Concebir que la educación puede transformar la historia de quienes por distintas razones se alejaron de la vida social esperada. En las y los estudiantes de educación diferencial que acceden a estos espacios educativos adversos, existe el convencimiento que la educación debe estar al servicio de adolescentes, jóvenes y adultas privados de libertad, pues es en ellos en donde se vislumbran grandes necesidades, no solo asociadas al aprendizaje académico, sino que también relacionadas con aportar a un cambio en dicho espacio, entregar esperanzas, ampliar las expectativas y recobrar la confianza en cada uno de ellos como personas, como señala Rangel. Es posible que la educación sea la herramienta más eficaz para humanizar las cárceles y combatir la violencia, con el fin único e irrenunciable de modificar esa realidad, ya que la mayoría de las veces es el resultado de barreras sociales o culturales mucho más fuertes e infranqueables para algunos, y cuya base debiera ser el amor y la confianza mutua, tal y como lo planteara en diferentes épocas y momentos históricos el cardenal Silva Enríquez. Pues si no se cree y no se tiene fe en el otro, en qué puede cambiar, avanzar y prosperar, no se logra el fin transformador de la educación. Cada ciudadano debe dar lo mejor de sí para que Chile no pierda su vocación de justicia y libertad. Carlo Acutis, hermano Freidel, abrió caminos al cielo para nosotros. El próximo 27 de abril, durante el jubileo de los adolescentes, el joven beato será canonizado. El responsable del Museo del Tesoro de la Basílica de San Francisco de Asís explica los aspectos más destacados de su espiritualidad. Nos enseñó que nuestra vida se realiza aquí y ahora, y no en el más allá. El beato Carlo Acutis comprendió verdaderamente lo que significa ser cristiano en sentido pleno. En primer lugar, una orientación espiritual hacia Dios que podemos definir tradicional, hecha de oración, Eucaristía, celebración de la misa, rosario. En segundo lugar, el testimonio hacia los demás y la atención a los pobres y necesitados. Esta es la receta de santidad de Carlo Acutis, el joven beato que murió de leucemia fulminante a los 15 años y será canonizado el próximo 27 de abril durante el jubileo de los adolescentes, resumida por el hermano Tomás Freidel, responsable del Museo del Tesoro de la Basílica de San Francisco de Asís. El joven beato vivió conscientemente la Eucaristía como su autopista al paraíso. Cuando una persona muere joven, no deja nada escrito, pero en el caso de Carlo Acutis, estas palabras son impactantes. Él quería decir que la Eucaristía, el encuentro con Dios, recibir a Cristo, es el camino que lleva a la plenitud de la vida, que lleva a la perfección junto a Dios, precisamente una autopista hacia el cielo. Por tanto,
Permanecer en este camino garantiza la plenitud de la vida. En la espiritualidad de Carlo Acutis está muy claro que la plenitud y la vida resucitada se experimentan ya en esta vida. Nuestra fe, explicó el hermano Tomás Freidel a los medios de comunicación vaticanos, no es un consuelo para tiempos mejores en el más allá. Y Carlo Acutis es un buen ejemplo de ello. Él sabía que vivir en relación con Dios me realiza aquí y ahora, con alegría, con esperanza, con confianza, recorriendo mi propio camino de fe, cuya meta final es lo que llamamos el cielo, es decir, la perfección con Dios. El vínculo con Cristo, la celebración de la Eucaristía, es un camino seguro para llegar allí. Así, en esta cita, incluso con la imagen moderna de la autopista, que da bien expresada la personal comprensión de la fe de Carlo Acutis. Sin embargo, no era un empollón, nerd, sino una persona muy normal. Eso dicen todos los que lo conocieron. Que no era en absoluto marginado, sino que estaba bien integrado en su círculo de amigos. Jugaba al fútbol aquí en Asís y en la escuela de Milán. Era sencillamente una persona que caía bien a la gente. También caía bien a sus compañeros del colegio y a sus amigos no creyentes. Esto, concluye el hermano Freidel, es lo que todos atestiguan de él. Es decir, que consiguió mucho simplemente por su persona, por su carácter. Así es como llegó al corazón de mucha gente. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba en las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según las Escrituras, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. En la primitiva comunidad fue necesaria la fe en la resurrección. Sin experiencia pascual no se podía concebir un cristiano, y ahora tampoco. Pero los caminos pueden ser distintos. En este relato se nos manifiesta que hay tres personajes: la Magdalena,
Pedro y Juan. Y sin embargo, cada uno va a tener acceso al encuentro con Cristo resucitado de una manera diferente. María Magdalena se encuentra con Jesús a través de su corazón apasionado. Ella busca el cadáver de Jesús, ya que no puede verle, ni oírle, ni besar sus pies, se conforma con tener su cadáver para perfumarle. Esa precaria y fugaz presencia le servirá para paliar ese gran dolor que le produce el vacío de una sentida y contumaz ausencia. María Magdalena derrocha amor a Jesús por todos los poros de su ser, pero le falta fe, está desfasada. Se ha quedado con el Cristo histórico y no ha dado el paso al Cristo de la fe. La aparición de aquel hortelano en el jardín no le basta. Aquellos interrogantes, ¿a quién buscan? ¿Por qué lloras? Todavía le ahonda más su dolor. Solo cuando Jesús la llama por su nombre, en una exclamación le dice María, cae en la cuenta de que es Jesús el que la llama. Cuando una persona está enamorada, solo el nombrar la persona amada le emociona, le estremece, no le deja hablar. Y como no tiene palabras, la respuesta es otra exclamación, Raboní. Notemos que este texto está escrito en un contexto de Cantar de los Cantares. Allí se describe el amor de dos esposos perdidamente enamorados. El resucitado, que ha muerto en la cruz por puro amor, por exceso de amor, necesita de la iglesia, que está representada por María Magdalena, una respuesta de amor apasionado. A una locura de amor solo se responde con un amor de locura. En segundo orden, Pedro necesita apariciones para llegar a la fe. El texto nos dice que entró en el sepulcro, vio las vendas y el sudario, pero no dice que creyera. De hecho, Jesús tuvo la delicadeza de aparecerse a él solo en el lago de Tiberíades. Era normal que para superar el impacto de haber visto a Cristo muerto en una cruz, fuera necesario que Cristo se le hiciera presente a través de las apariciones. Nos lo recuerda el mismo Pablo. Se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me ha aparecido a mí, dice San Pablo en 1 Corintios. Finalmente, Juan se encuentra con Jesús sin necesidad de apariciones. Nos lo dice el texto de hoy. Entró, vio y creyó. Se puede llegar a la fe sin necesidad de apariciones. Y esta es, a mi juicio, la manera que llegó María, la madre de Jesús, al encuentro con su Hijo resucitado. El Evangelio no nos dice que Jesús se le apareció a su madre. Tampoco vemos a la madre de Jesús acompañar a las mujeres al sepulcro, a embalsamar el cadáver de su Hijo. Cristo resucita el primero en el corazón de su madre. No tiene apariciones porque no las necesita. María es la creyente, fue la única que esperaba la resurrección. Y en aquel apagón de la fe, al morir Jesús, la única lámpara encendida fue la de María, su madre. A través de la palabra de Dios, profundizada por el Espíritu Santo, tenemos un acceso a la fe del resucitado. Sin necesidad de apariciones, con la palabra de Dios, en la fe desnuda, nos podemos encontrar con el resucitado y podemos hacer nuestra la bienaventuranza de Jesús a Tomás. Dichosos, felices los que sin ver creyeron. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contento, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Se alegran por fin los olvidados, se ponen de pie los humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó,
para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra. La iglesia sorprendida en adulterio recibe el perdón estremecida. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte, que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, tu amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Feliz Pascua de Resurrección. Hoy es el día en que la Iglesia Católica celebra el sentido de la fe, porque festeja el domingo de la resurrección de Jesús o de Pascua, cuando Cristo triunfante sobre la muerte abre las puertas del cielo. Durante la celebración eucarística se enciende el cirio pascual, que permanecerá encendido hasta el día que se conmemora la ascensión de Jesús al cielo. Esta fiesta celebra la derrota del pecado y de la muerte con la resurrección de Él, pues todo sufrimiento temporal adquiere sentido con la vida eterna. Es un día de fiesta de gozo. Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. La humanidad está salvada. Ahora es momento de abrazar esa salvación, testificando una verdadera vida cristiana. ¿Se puede comprobar la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es el dogma fundamental del cristianismo. Es un hecho que ha sucedido en la realidad. Jesucristo, después de ser crucificado, estuvo muerto y enterrado, y al tercer día resucitó juntando su cuerpo y su alma gloriosos para nunca más morir. Por tanto, Jesucristo está ahora en el cielo en cuerpo y en alma, y la resurrección de Cristo es el dogma fundamental del cristianismo. La expresión de San Mateo atribuye a Jesús sepultado una duración de 3 días y 3 noches, pero tal expresión venía a ser idéntica a la duración hasta el tercer día, al juzgarse el día como una unidad de día-noche, es decir, 3 días y 3 noches. Es un modismo equivalente al tercer día. Antes de morir, Jesús había profetizado varias veces su resurrección. Por lo tanto, al resucitar por su propio poder, demostraba nuevamente y con la prueba más convincente que era Dios. Dice San Mateo que los fariseos mandaron a sus soldados que habían estado guardando la tumba que dijeran: sus discípulos vinieron de noche estando nosotros dormidos y lo robaron. San Agustín dio a esto una respuesta definitiva. Si estaban durmiendo, no pudieron ver nada, y si no vieron nada, ¿cómo pueden ser testigos? Los teólogos modernos buscan diversas explicaciones al hecho de la resurrección de Cristo, pero cualquiera que sea la interpretación debe incluir la revivificación del cuerpo, si no se quiere hundir la teología de la resurrección. Algunos dicen que la resurrección de Cristo no es un hecho histórico, pues no hay testigos.
Este modo de hablar es ambiguo y puede confundir, pues, no histórico, puede confundirse con no real. Por eso no debe emplearse como recomienda el padre José Cava, catedrático de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en su libro Resucitó Cristo, mi esperanza. La resurrección de Cristo es un hecho que ha sucedido en la realidad, aunque no haya habido propiamente ningún testigo del hecho de la resurrección. En cuanto tal, es histórica en razón de las huellas dejadas en nuestro mundo y de las que dan testimonio los apóstoles. Si aparece un coche en el fondo de un barranco y está destrozado el prétil de la curva que hay en ese sitio, no necesito haber visto el accidente para comprender lo que ha pasado. De la misma manera puedo conocer la resurrección de Jesucristo. Para otros sí se puede considerar como hecho histórico, pues puede localizarse en el espacio y en el tiempo. Y según Pannenberg, es histórico todo suceso que puede ser colocado en unas coordenadas de espacio y tiempo. Por eso, para el padre Ignacio de la Potier, que es uno de los mejores especialistas en el mundo del Evangelio de San Juan, la resurrección de Cristo tuvo una realidad física histórica. La resurrección de Cristo la refiere San Pablo en cartas de los Corintios en el año 57, es decir, a contemporáneos de los hechos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y lo atestigua San Pedro. De Jesús resucitados todos somos testigos. San Lucas lo afirma enfáticamente. El Señor ha resucitado verdaderamente. Cristo estaba muerto en la cruz. Por eso los verdugos no le partieron las piernas como solían hacer para rematar a los crucificados. Si no hubiera estado muerto, le hubiera matado la lanza que le abrió la aurícula derecha del corazón. La cantidad de sangre que salió después de la lanzada, según el relato de San Juan, que estaba allí presente, dicen los médicos, solo se explica porque la lanza perforó la aurícula derecha, que en los cadáveres está llena de sangre líquida. Al tercer día el sepulcro estaba vacío, no estaba el cuerpo de Cristo. La fe en la resurrección de Jesucristo parte del sepulcro vacío. Oscar Cullmann, protestante de la Universidad de Basilea, dice: la tumba vacía seguirá siendo un acontecimiento histórico. Los apóstoles no habrían creído en la resurrección de Jesús de haber encontrado su cadáver en el sepulcro. Los 4 evangelistas relacionan el sepulcro vacío con la resurrección de Cristo. Primero, San Mateo no está aquí, pues ha resucitado. San Marcos, por su parte, ha resucitado, no está aquí. San Lucas no está aquí, sino que ha resucitado. Y por último, San Juan, al ver la tumba vacía y la disposición de los lienzos, vio y creyó que había resucitado, pues si alguien hubiera robado el cadáver, no hubiera dejado los lienzos tan bien puestecitos. San Juan vio la sábana que había cubierto el cadáver de Jesús, yaciendo en el suelo, y doblado aparte el sudario que había estado sobre su cabeza. Según los especialistas, la palabra ozonía usada por San Juan debe traducirse por lienzos y no por vendas, como hacen algunos equivocadamente. Es verdad que las vendas son lienzos, pero no todos los lienzos son vendas. El sepulcro vacío solo tiene 2 explicaciones: o alguien se llevó el cadáver, o Cristo resucitó. El cadáver no lo robaron los enemigos de Cristo, pues al correrse la noticia de la resurrección, la mejor manera de refutarla hubiera sido enseñar el cadáver. Si no lo hicieron es porque no lo tenían. Tampoco lo tenían sus amigos, pues los apóstoles murieron por su fe en Cristo resucitado, y nadie da la vida por lo que sabe es una patraña. Se puede dar la vida por un ideal equivocado, pero no por defender lo que se sabe que es mentira. Es evidente que los apóstoles no escondieron el cadáver. Luego, si Cristo estaba muerto y el sepulcro estaba vacío y nadie robó el cadáver, solo queda una explicación: Cristo resucitó.
San Pablo nos habla también de la resurrección de Cristo en la primera carta a los tesalonicenses del año 51 de nuestra era. Jesús murió y resucitó, y en la primera carta a los Corintios del año 55 Cristo resucitó al tercer día. Una confirmación de la resurrección de Cristo es la sábana santa de Turín, donde ha quedado grabada a fuego su imagen por una radiación en el momento de la resurrección. No hay explicación más aclaratoria. La resurrección de Jesucristo es totalmente distinta de la resurrección de Lázaro o de la del hijo de la viuda de Naín. Estos resucitaron para volver a morir, pero Cristo resucita para nunca más morir. Cristo resucitado de entre los muertos ya no vuelve a morir. La resurrección de Cristo no fue una reviviscencia para volver a morir, como le pasó a Lázaro. Tampoco fue una reencarnación propia del budismo y del hinduismo. Menos aún fue el mero recuerdo de Jesús en el ánimo de sus discípulos. Fue el encuentro con Jesús resucitado lo que provocó la fe de los discípulos en la resurrección y no viceversa. La resurrección no fue la consecuencia, sino la causa de la fe de los discípulos. Jesucristo fue restituido con su humanidad a la vida gloriosa, plena e inmortal de Dios. Se trata de la transformación gloriosa del cuerpo. Después de resucitar, antes de subir al cielo con su Padre, estuvo varios días apareciéndose a los apóstoles que comieron con él y le palparon con sus propias manos. Los fantasmas no comen ni se dejan palpar. Cristo resucitado cenó con los apóstoles y se dejó palpar por Santo Tomás. Por su parte, Cristo decía: «Soy yo, tocadme y ved. Un espíritu no tiene carne y hueso. Como veis, yo tengo». San Pedro lo recuerda. Nosotros hemos comido y bebido con él después que resucitó de entre los muertos. En una ocasión se apareció a más de 500 estando reunidos. Así nos lo cuenta San Pablo escribiendo a los Corintios, y añadiendo que muchos de los que lo vieron todavía vivían cuando él escribía aquella carta, en los años 55 y 56 de nuestra era. El verbo empleado por San Pablo excluye una interpretación subjetiva del término aparición. Las apariciones de Jesús son un motivo de credibilidad en la resurrección de Cristo. Jesús resucitado tiene un cuerpo glorioso con propiedades distintas a las de un cuerpo material. En la Biblioteca Nacional de Madrid he leído un incunable en el que Poncio Pilato escribe al emperador Tiberio sobre Cristo, el cual dice: «Después de ser flagelado lo crucificaron. Su sepultura fue custodiada por mis soldados. Al tercer día resucitó. Los soldados recibieron dinero de los judíos para que dijeran que los discípulos robaron su cadáver, pero ellos no quisieron callar y testificaron su resurrección. Sabemos con certeza que existieron unas actas oficiales de Poncio Pilato, procurador de Judea, al emperador Tiberio, como era obligación y costumbre en el imperio por testimonio de Tertuliano, en el siglo III. Hoy es domingo de resurrección, inicio de la octava de Pascua. Hoy, 20 de abril, celebramos el domingo de resurrección, día en el que Cristo venció la muerte y al pecado. Feliz Pascua de Resurrección. Hoy se da inicio al tiempo pascual, periodo litúrgico de 50 días en los que la Iglesia Católica celebra la cúspide de la obra de la salvación, la resurrección de Cristo, el Señor. El tiempo pascual, conocido también como cincuentena pascual, concluye con la solemnidad de Pentecostés. Simultáneamente, hoy también empieza la octava de Pascua, primera semana de la cincuentena pascual. La octava de Pascua, como sugiere el propio nombre, equivale al periodo de 8 días continuos en los que se celebra la resurrección de Cristo. Lo hermoso de estos 8 días de domingo a domingo radica en que deben ser vividos como si fueran un solo día. Se trata pues de un largo domingo o gran domingo.
en el que el júbilo por Cristo vuelto a la vida se prolonga con la misma intensidad con que se vive el domingo de resurrección. Las lecturas diarias de la octava se centran en los relatos de las apariciones de Cristo resucitado y las experiencias que los discípulos tuvieron en su gloriosa presencia. Esto habrá de continuar el resto de la cincuentena, especialmente los días domingo. Podrás constatar también que a lo largo del tiempo pascual, la primera lectura comúnmente tomada del Antiguo Testamento se cambiará por un pasaje de los Hechos de los Apóstoles. El segundo domingo de Pascua, con el que concluye la octava, es llamado Domingo de la Divina Misericordia, de acuerdo a la disposición dejada por San Juan Pablo II durante su pontificado, a propósito de la canonización de su compatriota, Faustina Kowalska. El decreto de su santidad fue emitido el 23 de mayo del año 2000 por la entonces Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, hoy convertida en dicasterio. En el documento se detalla que la celebración de la Divina Misericordia tendrá lugar siempre el segundo domingo de Pascua, con lo que se convierte en fecha movible en el calendario litúrgico. La denominación oficial de esta celebración es Segundo Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Primera Asamblea Pastoral Diocesana de Magallanes 2025, un encuentro de fe y compromiso. El sábado 12 de abril, en las instalaciones del Instituto Sagrada Familia, se llevó a cabo una exitosa asamblea pastoral diocesana que reunió a más de un centenar de agentes pastorales, personal consagrado, laicos comprometidos provenientes de diversas parroquias, comunidades pastorales y educativas. Durante esta significativa jornada se presentó un informe sobre cómo se han implementado las orientaciones pastorales diocesanas y se discutieron las actividades planificadas para el año jubilar en cada una de nuestras comunidades. Los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y reflexionar sobre el impacto de su labor en la comunidad, fortaleciendo así los lazos entre los diferentes grupos. La próxima asamblea pastoral se programó para el sábado 23 de agosto de este presente 2025, marcando un nuevo hito en el camino hacia una iglesia más unida y activa en la misión de servicio. El padre Eduardo Ojeda Lamiré asume como nuevo párroco de la parroquia Santa Teresa de los Andes de Punta Arenas. La celebración de entronización incluyó la entrega simbólica de los elementos sagrados y un mensaje inspirador del obispo, quien destacó la importancia de la unidad y el entusiasmo en esta nueva etapa pastoral. El pasado 11 de abril la comunidad parroquial se unió en una emotiva misa solemne para dar la bienvenida al nuevo párroco, el padre Eduardo Ojeda, en una ceremonia presidida por el obispo de Punta Arenas. La celebración destacó el compromiso y la labor de los sacerdotes y diáconos que han servido a la comunidad. El viernes 11 de abril pasado a las 19 horas se celebró la misa solemne de entronización de nuestro nuevo párroco, el padre Eduardo Ojeda Lamiré. La ceremonia fue presidida por el obispo de Punta Arenas, Monseñor Óscar Blanco Martínez, y contó con la presencia del padre Bernardo Astudillo, así como de los diáconos Abelardo Saldivia, Freddy Bustamante y Juan Antonio Araya. Durante la misa se expresó un agradecimiento especial al padre Marcos Bubinich por su acompañamiento en las misas dominicales durante los últimos 2 años y al diácono Juan Antonio Araya, quien ha sido trasladado a otra comunidad tras su valioso servicio. También se reconoció la labor del diácono Abelardo Saldivia, quien actuó como administrador parroquial y brindó su apoyo a la comunidad durante este tiempo. Él continuará con nosotros junto al diácono Freddy Bustamante. La celebración incluyó varios ritos significativos como la lectura del decreto del nombramiento del nuevo párroco, emitido por el obispo. El padre Eduardo hizo sus promesas y compromisos y se realizaron ceremonias simbólicas que incluyeron la entrega de las llaves del templo parroquial, la pila bautismal
el confesionario, el lugar donde celebrará la Santa Misa, el altar y las llaves del sagrario. En su homilía, Monseñor Óscar Blanco destacó el compromiso de la comunidad parroquial durante el tiempo sin pastor y la disposición del padre Eduardo para aceptar este nuevo rol. Animó a todos a seguir caminando con entusiasmo y alegría. Por su parte, el padre Eduardo Ojeda compartió que estuvo presente en la fundación de nuestra parroquia el 12 de abril de 1998. Damos gracias a Dios por el inicio de esta nueva etapa en nuestra parroquia y renovamos nuestro compromiso y oración por el ministerio del Padre Eduardo Ojeda Lamiré. Asimismo, pedimos la intercesión de nuestra patrona Santa Teresa de Jesús de los Andes. Hermanos y hermanas, nuestro semanario diocesano, el amigo de la familia, nos trae diversas informaciones este domingo 20 de abril, domingo de resurrección. En su portada, lo que fue la semana pasada, el domingo de Ramos, en diversas comunidades de nuestra región. Podemos apreciar imágenes de la Catedral, Puerto Williams, el Instituto Don Bosco, la Comunidad Mártires Salesianos, el Liceo Salesiano de Natales, el Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas, la comunidad de la parroquia María Auxiliadora del Carmen de Natales y también San Francisco de Sales en Porvenir. En la página 2, Fide 12 será clave en la reinserción social de jóvenes reclusos a través de la educación. En la misma página 2, el padre Eduardo Ojeda Lamiré asume como nuevo párroco en Santa Teresa de los Andes, Punta Arenas. De la misma forma, se vivió la primera Asamblea Pastoral Diocesana en Magallanes este año 2025, un encuentro de fe y compromiso. En la página 3, reconocimiento a la comunidad Mártires Salesianos. El Santuario de Jesús Nazareno vivió sus 25 años desde la primera misa en su templo ubicado en la avenida Salvador Allende, esquina avenida Circunvalación. También los jóvenes de Magallanes se reúnen en el sexto encuentro zonal de Sebas. Se realizan arreglos en el templo parroquial de Nuestra Señora Virgen de la Patagonia en Puerto Williams. Se vivió el café fraterno del Liceo Monseñor Fañano de Puerto Natales. Y una noticia que nos conmueve: 2 comunidades de nuestra ciudad de Punta Arenas han perdido hermanos que fueron pilares y destacados en su comunidad. Me refiero al hermano Ramón Martínez Cárdenas de la comunidad Espíritu Santo y a la hermana Bernardita Chodil de la comunidad de la parroquia Santa Teresa de los Andes. Que el Señor les dé el descanso y la tranquilidad a sus seres queridos. Santoral Católico de la Semana. Feliz Pascua de Resurrección. Hoy domingo 20 de abril les saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que comienza, para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 20, Pascua de Resurrección y San Edgardo. El día lunes 21, San Anselmo. El día martes 22, Santa Carina. El día miércoles 23, San Jorge. El día jueves 24, San Fidel. El día viernes 25, San Marcos. El día sábado 26, San Nelson. Y el próximo domingo 27, Nuestra Señora de Montserrat. Hermanos y hermanas, finalizamos este espacio radial que el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno lleva semana a semana a sus hogares. Queremos, en primer orden, agradecer a todas las personas que hicieron posible poder vivir esta Semana Santa en nuestras comunidades cristianas en este año del jubileo. También queremos invitar a que sigamos viviendo esta octava de Pascua y este tiempo pascual con la alegría del Señor resucitado. Hermanos y hermanas, que esté muy bien, que el Señor nos bendiga a todos y nos dé una feliz semana. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.